Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Te doy la bienvenida a este culto, que corresponde al quinto domingo de Cuaresma. Comenzamos este culto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos el siguiente himno. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Oremos. Todopoderoso Dios, tú conoces los corazones, también conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Porque nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabras y obras. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Salmo 32 dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Reciban el perdón de los pecados. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros. Y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que has hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, te anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo, y por mandato de Él, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos el siguiente himno.
Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera 1 hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traicione. Cantemos el siguiente himno. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Cantemos la siguiente estrofa del himno. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oigamos con atención la siguiente porción bíblica.
Así que, acercándose a Jesús, les dijo: «Buenas noches, maestro», y lo besó. Jesús le contestó: «Amigo, adelante con tus planes». Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que esto debe suceder así?». Enseguida Jesús preguntó a la gente: «¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras». En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos la siguiente estrofa del himno. ¿Servir o ser servido? ¿Qué es lo que deseamos o buscamos? ¿Qué nos muestra Jesús? ¿Qué nos enseña? El Evangelio para este día nos trae este camino de Jesús a Jerusalén, acompañado con sus discípulos. Y una vez más, Jesús les dice a ellos que lo seguían con asombro y con miedo las cosas que iban a suceder. Que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, que se burlarán, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús, el camino a Jerusalén, es el camino a la cruz. Este camino es el que nosotros estamos transitando ahora en Cuaresma. Y nosotros como discípulos de Jesús, Él nos trae su palabra y nos marca con claridad el sentido y el significado de este camino a Jerusalén y el propósito de la cruz. Y aquí aparece una palabra que muchos rechazan, pero que es la esencia y el sello distintivo del cristianismo. Y es el servicio. Porque Jesús nos enseña el valor y el significado de este término con su propia vida. Es así que esto establece en algunos de los discípulos, por ejemplo, en Santiago y Juan, que entienden de manera diferente el reino de Dios y lo que Jesús vino a hacer, y buscan el esplendor, la gloria y el honor para sí mismos. Y por eso le plantean a Jesús que ellos quieren sentarse a la izquierda y a la derecha de Él
cuando Él gobierne, ¿qué entendimiento tenían de lo que Jesús vino a hacer? Jesús les plantea que si ellos estaban dispuestos a asumir este sacrificio, y ellos dijeron que sí, pero Jesús les dice, sí, lo van a poder asumir al sacrificio, pero sentarse a la izquierda o a la derecha no está en Él marcar y establecer. Pero aquí nos marca y nos trae el sentido de nuestras oraciones. Como discípulos y seguidores de Jesús, nuestras oraciones, ¿cuál es el contenido y qué es lo que pedimos? ¿Ellos qué pidieron? Pidieron privilegios, prestigio, gloria y honor. Es claro, Dios cuando nos dice en su palabra que a veces no recibimos cuando pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestro propio deleite. Y aquí establece y marca nuestra naturaleza y nuestro corazón. Nuestro corazón marcado con dos elementos que establecen y van en contra del servicio, y es el orgullo y el egoísmo. Y tenemos que preguntarnos nosotros, como seguidores de Jesús, ¿reconocemos el camino de la cruz y el valor y el significado en un sacrificio y en el dejar de lado nuestro orgullo y nuestro egoísmo? Entonces, allí, solamente cuando reconocemos esto y nos despojamos del orgullo y del egoísmo, cuando dejamos de pensar y buscar que otros nos sirvan a nosotros y queremos escalar y tener lugares de autoridad para nuestro prestigio, nuestro honor y para que las demás personas estén a nuestro servicio, solamente cuando reconocemos esto, allí aprendemos el valor y el significado del servicio y lo aprendemos en Jesús mismo, porque Jesús, Él no vino dejó de lado su propio bienestar por el bienestar de los pecadores y dio su vida en rescate por muchos. Y rescate, esta expresión explica la misión de Jesús y describe el propósito de la cruz que Él va a cargar pronto. El propósito y la misión de la cruz es servirnos a nosotros. Es Dios quien es autoridad y enseña y marca el sentido y el significado de la palabra servicio, cuando se sacrifica por el bienestar de los demás. ¿Es esto lo que nosotros, como discípulos de Jesús, buscamos, aspiramos y pedimos a Dios? Jesús les explica que entre los paganos, entre los incrédulos, hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero Jesús dice, entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Ahora muy fácil podemos mirar hacia afuera y decir los que hoy son autoridad en distintos estamentos, cómo ellos entienden el servicio, y podemos llenarnos la boca criticando a los demás. Momento. Dios nos habla a nosotros y nos habla en el lugar donde Él nos colocó como autoridad. Y miremos cómo ejercemos nuestra autoridad en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos para que los demás estén a nuestro servicio? ¿O nuestro sentido de autoridad está marcado para servir a los demás? Allí, esto es lo que Dios revierte, lo que nuestra naturaleza desea. Pero allí es donde el Evangelio y la fe en Cristo, cuando asumimos y creemos en Cristo como nuestro Salvador, reconocemos que Él vino para servirnos en la cruz. Y la cruz nos marca y nos coloca en perspectiva en nuestra vida. Cuando empezamos a mirar todo a nuestro alrededor, desde la cruz,
llamados a servir. Para ello, Dios nos llama al arrepentimiento de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Por ejemplo, toda nuestra vida cuando aspiramos y crecemos y como estudiante queremos buscar una profesión o un trabajo, ¿para qué lo hacemos? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para servirnos a los demás, a nosotros? ¿Para nuestro deleite? ¿O lo hacemos en la perspectiva de la cruz, en el servicio a los demás? Queridos hermanos, Dios nos enseña la grandeza del servicio, la grandeza en la autoridad para estar dispuesto a colocar nuestras manos y nuestra vida entera al servicio de los demás, para buscar el bienestar de los demás. Y esto implica un sacrificio, un renunciamiento a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo. Y de dejar de lado nuestra comodidad para ponernos activamente al servicio de los demás. Fíjense que como congregación hace algún tiempo hemos colocado una lista de todas las necesidades que tenemos en la congregación, llamando a todos los creyentes, a todos los miembros de la congregación al servicio. La lista no se completó totalmente. Muchos se anotaron, pero todavía hay muchos servicios que podemos hacer y que están vacantes. Queridos hermanos, el camino a Jerusalén es el camino a la cruz. Dios nos llama al arrepentimiento y Dios quiere dejar en nuestro corazón el Evangelio, Cristo, movilizando todo nuestro ser, todas nuestras capacidades, nuestros dones, para ponerlo al servicio y el bienestar de los demás, comenzando en nuestro hogar, siguiendo nuestra congregación, sumando voluntades para el servicio en las distintas oportunidades que tenemos para llevar el Evangelio a otro, porque nuestra misión es buscar al hermano perdido para salvación. Y esto requiere del servicio de los cristianos, de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo. Amado Padre Celestial, tú has enviado a Cristo para servirnos, aunque Él tenía el derecho de exigir nuestro servicio. Perdónanos por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Padre, concede que nos entreguemos para el bien de otros, para que siendo los últimos seamos verdaderamente los primeros con Jesús en su reino. Enséñanos el significado de la cruz, el servicio que tú has hecho por nosotros, dándonos la salvación. Te lo pedimos humildemente por Jesús, nuestro Salvador, que nos enseñó que la grandeza y la autoridad se marca y se establece en el servicio a ti, sirviendo a los demás. Que así sea. Amén. Unamos nuestras voces entonando juntos la oración, el ofertorio. Oremos. Padre Celestial,
En estos días de Cuaresma te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, para escribir tu palabra en nuestros corazones, para que podamos conocerte como el Dios que perdona nuestras iniquidades y no recuerda más nuestros pecados. Tu Hijo no vino para ser servido, sino para servir. Ayúdanos a no imponer nuestra autoridad unos a otros, sino a servirnos humildemente unos a otros en nuestros hogares, comunidades y congregación, como Cristo nos ha servido tan humildemente. Padre Celestial, mira con misericordia a toda autoridad terrenal, guárdalos de la tentación de enseñorearse, dispone para que sirvan fielmente según tu buena y misericordiosa voluntad. Padre Celestial, tú nos cuidas, nos proteges y nos defiendes. Bendice a los hombres y mujeres que sirven en nuestra seguridad y todos los servicios de emergencia que como tu Hijo a menudo son llamados a dar sus vidas por nosotros. Padre Celestial, oramos para que bendigas, sostengas y alivies y dé salud especialmente a la familia de Brenda Bush, a Ramón Castillo, que le des y sane los ojos a Felipe, hijo de Carla Tachela, y a todos los que sufren en medio de nosotros, para que al caminar por el camino de la cruz con tu Hijo, conozcan la plenitud de su eterna salvación. Padre Celestial, a través de la vida y muerte y resurrección de tu Hijo, has liberado nuestras almas de la muerte, nuestros ojos de las lágrimas y nuestros pies de tropiezo. Consuela a todos los que lloran con esta verdad, para que no se entristezcan como otros que no tienen esa esperanza. Padre Celestial, nos has bautizado con el bautismo de Cristo para ser nuestro Dios, para que seamos tu pueblo. Concédenos beber fielmente de su copa en el Santísimo Sacramento, para que Él pueda sostener nuestras vidas. Todas estas cosas y todo lo que sabes que necesitamos, concédenos, Padre, por amor a aquel que murió y resucitó y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, quien nos enseñó a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban todos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Separa este tiempo para el encuentro con Dios. Separa este tiempo para la adoración cada domingo. Nuestra misión es buscar al hermano perdido para salvación. Concluimos cantando el siguiente himno.